Le voy a mandar a Jonathan que ya estamos empezando. Buenas tardes, Amalia y Darío de Concordia. Gusto. Bienvenida, Marina. Bueno, ya vamos entrando. ¿Quiénes están? Está recién ahora. Bueno, Nico, vos avísame cuando quieras y... Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? Yo te diría, Gonza, que esperemos, viste que todavía falta un minuto para las... Ok. Recién son las 4. Sí, recién son las 4, perfecto. Dejemos 3-4 minutos de rigor, que seguro se va sumando gente, viste que ahora... Sí. Mientras que... Si alguien quiere, de los que están conectados, abrir el micrófono y contar algo, decir algo de la clase anterior, mientras esperamos que se sume gente, saludar, sugerencias. Bien, mucho frío. ¿De dónde sos, Florencia? Amanda, bienvenida. Amanda del equipo, del proyecto. Hola, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va? Bien, muy bien. Hola, ¿cómo están? Florencia, ¿Qué tal? alumna de Laura en la Tecnicatura de Administración en la Facultad de Trabajo Social, ¿Verdad? siempre participando en los eventos, realizando mi tesina de grado de la Licenciatura de Ciencia Política sobre cooperativismo. Así que bueno, así estoy, con frío. ¿Participaste en la primera clase? Sí, yo quería consultar sobre el formulario. Yo lo envié, pero ¿se corrige y te reenvían la corrección o cómo es el tema? Sí, ahora en un ratito lo aclaro, así ya todos están al tanto. Pero sí, eso una vez que ya tengamos todos los formularios, se los mandamos a Hugo y él los mire y lo corrige. Ah, bueno, genial. Bueno, Gracias. no. Perfecto, sí. Sí, ayer Nico hizo un envío de todo el material. Igualmente ahora yo vuelvo a dejar en el chat, vuelvo a dejar el link para que puedan ingresar. Dale, igual yo ahora cuando terminemos este encuentro vuelvo a reforzar un correo con el material y demás. Y ni bien... Sí. Hay 2 personas que preguntan que no asistieron al primero y que cómo hacen, que ya estamos por subir los videos, todo eso. Y Sí, se puede recuperar. Sí, ahora estamos tratando de subir los videos, vamos a el video del encuentro pasado y ahora ni bien terminemos vamos también a empezar la carga, así pueden ver y mandamos un enlace con el link del video también. Sí, igualmente en el link que yo ahora les dejo, ahí mismo tienen la presentación que se utilizó en la primera clase, así que si quieren ir viéndolo, lo pueden hacer y bueno, cuando ya tengamos el video lo mandamos. El cuestionario. Chicos, a mí me escribió una compañera que no sé si está en la sala, Agostina, preguntándome por el formulario porque se le había desconectado a lo último. Y yo le reenvié el enlace de lo que yo había descargado. Ok. Bueno. Yo acá ahora les dejo el link, ahí lo puse en el chat, ahí mismo pueden encontrar la presentación de la primera clase, de la clase de hoy y algún material adicional. Y al final de cada uno de las presentaciones está el cuestionario. Buenísimo.
Acá justo tengo la propuesta de la capacitación, así la mandamos a consejos. Todo aprobado, listo. Somos 27, bienvenidos a los que fueron entrando recién. Si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta de la clase anterior, pueden hacerla por el chat o activar el micrófono, si quieren. Si hay alguien también que esté acá, que no reciba los correos, si lo quiere poner en el chat al correo electrónico, así lo cargamos. Ahí Emily hizo una consulta. Dice que no pudo entrar la clase anterior y no tengo cámara. Que no tengas cámara no hay ningún problema porque... ahí está, recibiste el mail. La cámara no hay problema, podés activar el micrófono si querés hablar y si no tenés micrófono podés escribir por el chat, que es el símbolo bajito que hay arriba. Los perros no están de acuerdo con eso, me parece. Se enojó. Está apurando, quiere que empiece. Bueno, somos ya 28. Estamos en hora. Arranquemos y Arrancamos. se va a ir sumando gente, sí. Dale, buenísimo. No sé, Nico, ¿vos querés aclarar algo? Perdón, tenía el micrófono desactivado. No, simplemente que la comunicación la vamos a seguir haciendo vía correo. Las clases las vamos a seguir grabando para que las puedan subir por si no pudieron ingresar o tienen problemas de conexión. Y bueno, para la entrega del certificado es necesario completar el formulario de cada clase y el ensayo final. Y una vez que estén los certificados, vamos a coordinar para ir entregándolos a los que hayan completado todos los requisitos. Nada más. Y bueno, agradecerles de vuelta a los que estén presentes por participar y agradecerles a ustedes de vuelta también por generar estos espacios. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también por hacerlo posible. Así que bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda clase del curso sobre actualidades del mutualismo. Antes de empezar con la clase voy a hacer unas pequeñas aclaraciones para los que se fueron conectando. Todo el material del curso lo pueden descargar en un link que acabo de subir en el chat, pero lo voy a reforzar ahora nuevamente para que los que recién entraron puedan acceder. Y bueno, si ingresan van a encontrar la presentación de la primera clase y la de hoy, ¿sí? En cada una de esas, al final de las diapositivas, o sea, la última de todas, hay un botón donde van a poder ingresar el cuestionario de cada clase. Esto es un requisito para que después puedan solicitar el certificado. Igualmente, toda esta comunicación la vamos a hacer vía mail, así que es muy importante que estén recibiendo los mails. Si no los están recibiendo, pueden escribirnos en el chat, directamente nos ponen que no están recibiendo el mail y nos lo ponen. Así, bueno, los agregamos a la lista. Y una última aclaración es que vamos a hacer un corte cada 30, 35 minutos más o menos para que puedan hacer consultas. Pueden hacerlas bien por el chat o si se animan directamente pueden activar el micrófono y hacerla directamente por ahí. Así que eso queda a cada uno. Así que bueno, dicho esto, los voy a dejar con el licenciado, con Hugo. Así que bueno, muchas gracias. ¿Dónde está la imagen? ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Y sobre el cuestionario, el primer cuestionario, quería hacer un comentario porque hubo un error muy
coincidente en prácticamente todos, por lo menos las que llegaron hasta ayer, las respuestas, casi todas tenían un error en la primera pregunta. Entonces digo, bueno, cuando hay un error así de la mayoría de la gente, evidentemente hay algún error también en la forma de exponer la pregunta, ¿no? Pero bueno, vale la pena para aclarar porque es un tema importante. La pregunta era, ¿existe un organismo de cada provincia, en cada provincia donde las mutuales deban inscribirse para obtener su personería jurídica y cuál es su denominación? O sea, la pregunta era como si en cada provincia existe un símil a la IGJ, que es donde pueden las asociaciones civiles, fundaciones, sociedades, obtener su personería jurídica para cooperativas y mutuales. El tema de cooperativas y mutuales es distinto, inclusive se suele decir que la ley de cooperativas y la ley de mutuales es una ley unitaria, no una ley federal, en el sentido de que está todo centralizado en el gobierno central, que es en Buenos Aires, donde funciona actualmente el INAES, que tiene a su cargo el otorgamiento de la personería jurídica a cooperativas y mutuales. Bueno, hecho esta aclaración, porque algunos nombraron el organismo provincial tiene otras funciones distintas a la de otorgamiento de matrícula para que puedan funcionar las cooperativas y mutuales. Bueno, ahora vamos a pasar al temario de hoy y seguimos con la ley de mutuales, con la misma modalidad. Tienen debajo de la primera clase toda la ley de mutuales comentada para poder ampliarla. Esto es una síntesis, en algunos casos es tal cual lo que dice el texto de la ley y lo vamos a ir comentando. Estamos hablando de la convocatoria a asambleas. En realidad la ley habla de que se deben publicar en el boletín oficial, pero hay que hacer una salvedad, que esto es para las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias, pero también hay otro tipo de asamblea, que es la asamblea constitutiva. Cuando se constituye una mutual hay que hacer una asamblea. Para esa asamblea no es necesario publicar nada en el boletín oficial, depende de los momentos. En algunas épocas se hacía directamente la asamblea constitutiva y se presentaba toda la documentación al órgano local competente y este las elevaba a INAES. Actualmente están pidiendo en general que con 15 días de anticipación se haga esa convocatoria al organismo para que tomen conocimiento. En la convocatoria vale la pena aclarar qué es lo que va, cuál es el contenido de una convocatoria, ¿no? A una asamblea. Debe ir todos los datos referentes a fecha, horario, lugar, donde se va a realizar y la totalidad del orden del día que se va a tratar. Estas son formalidades que, si alguna de esas formalidades no estaría bien, se puede declarar nula la asamblea. Tanto como si en vez de publicarse con la anticipación de los 30 días que establece, se publica con menos, también podría ser causa de una nulidad para el tema de la realización de la asamblea. Además de la publicación en el boletín oficial y de acuerdo a las pautas que se haya fijado en cada estatuto, pero más allá de eso también es necesario informar a los asociados de la realización. En general, en los estatutos se suele poner que son 10 días hábiles, que prácticamente como viene a ser 2 semanas. ¿Cómo se convocan las asambleas ordinarias y cómo las extraordinarias? ¿En qué fechas, digamos, ¿no? Las ordinarias se convocan dentro de los 4 días o deben convocarse, hay veces no se convocan, dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio social. O sea, si un ejercicio social cerró el 31 de diciembre, antes del 30 de abril hay que convocar para realizar la asamblea ordinaria. ¿Qué pasa si no se hace antes del 30 de abril y se hace en mayo o en junio o más adelante? Bueno,
sigue siendo una asamblea ordinaria, no es que por eso deja de ser la asamblea ordinaria, pero es una asamblea ordinaria realizada fuera de término, para lo cual es aconsejable poner como un punto del orden del día, el segundo punto después de elección de asociados, tratamiento y aprobación del informe sobre la realización de la asamblea fuera de fecha. Con que la asamblea apruebe ese punto es suficiente para que el INAES no objete nada más, porque, bueno, de alguna manera hubo una falla, pero la asamblea, que es el órgano soberano, permite solucionar de esa manera. El otro tema es las extraordinarias. ¿Cuándo se convocan? Bueno, la asamblea extraordinaria se convocan cuando es necesario por determinadas circunstancias, que el Consejo de Administración solicita una asamblea, entonces se debe realizar. También las puede solicitar el Consejo, el órgano directivo, porque lo pide la Junta Fiscalizadora o el 10% de los asociados. Y en algún caso que los asociados soliciten esa convocatoria de asamblea y el Consejo Directivo no la realice, pueden recurrir al INAES y en ese caso interviene el INAES, y si la intervención del INAES no es satisfactoria para que el Consejo Directivo convoque, puede convocar el INAES para la realización de esa asamblea. Bueno, creo que hasta acá, con esto más o menos, tenemos un panorama en cuanto a la convocatoria. Vamos a ver ahora la presentación de documentación. ¿Qué documentación hay que presentar? Acá menciona, estamos hablando en la asamblea ordinaria, toda la documentación, y habría que agregar, luego de recursos e informes del órgano de fiscalización, lo que hoy se usa también, que es el informe de auditoría. O sea que, como hemos ya comentado, cuando se hizo la ley se le daba muy poca importancia a la auditoría y no figuraba dentro del órgano de fiscalización junto con la Junta Fiscalizadora. Pero hoy en día la auditoría cada vez ha tomado mayor preponderancia y es imprescindible contar con un servicio de auditoría que acompaña a toda esta documentación. Entonces, hay que adjuntarlo. Además de presentar al INAES, cuando son entidades que están en el interior del país, deben presentarlo también al órgano local competente. O sea, no solamente al INAES, sino también al órgano local competente. En el estatuto debe quedar establecido la forma de comunicación con los asociados. En general se pone en la sede de la entidad la documentación que se va a considerar y cada vez con el avance de la tecnología es factible inclusive mandar con anticipación la documentación que se pueda tratar y se va a considerar en la asamblea. Me refiero a la memoria, balance y todos los informes, como cualquier otro documento que se pueda llegar a tratar en esa asamblea. Hecho esto, se cumplen los aspectos formales. Hay mutuales que suelen convocar a sus asociados a reuniones previas para explicar el tema del balance o si se va a hacer una reforma de estatuto o si se va a aprobar un reglamento, para que, bueno, los que tengan interés puedan estar más imbuidos de los temas para que luego la asamblea no se hagan extremadamente largas. Esto es una mecánica que en general utilizan varias entidades, ¿no? Esto en cuanto a lo, diríamos, preasamblea. Esta es la documentación que hay que presentar preasamblea. Después está la otra documentación, la documentación que hay que presentar post-asamblea. Sobre este tema hay una resolución que es antigua, pero sí vigente, la 1088 del 79, que determina qué es lo que hay que presentar y a dónde hay que presentarlo.
Por empezar, la documentación se debe presentar. Si es, supongamos, una mutual de Entre Ríos, lo deben presentar en el órgano local de Entre Ríos y enviarlo también al INAES la documentación. Y la documentación que se presenta es el acta de la asamblea, la fotocopia del libro de asistencia en la cual firmaron todos los asistentes a esa asamblea. Si hubo elección de autoridades, la nómina de las nuevas autoridades con los datos personales. Si el balance fue modificado en algo, no es lo habitual, pero está previsto en el sistema de mutuales y también en el de cooperativa, que los balances se presentan con anticipación. Y si en la asamblea se modifica algo, porque puede haber casos, hubo casos, pero bueno, no es lo habitual, hay que volver a presentar el balance que fue modificado. Y después hay un formulario de datos estadísticos que provee el INAES, que sería la documentación a presentar post-asamblea. Con esto, de alguna manera, daríamos por concluido el tema de pre- y post-asambleas. Un tema de bastante importancia es el padrón de asociados. El padrón de asociados es un listado en donde se pone a disposición, a conocimiento, con 30 días de anticipación, a todos los asociados, quiénes son los que están en condiciones de participar en la asamblea. ¿Por qué es esto? Bueno, de alguna manera lo que se pretende es que pueda haber algún asociado que no esté en el padrón por algún error, y entonces él tiene derecho durante esos 30 días a ir y reclamar de que no está incluido y demostrar que es asociado de la entidad. Después también está que según los estatutos podría ser que haya alguna antigüedad establecida para participar de la asamblea, entonces esos asociados son asociados que no podrían participar en la asamblea. Y después habría que ver los asociados activos son los que tienen los derechos políticos, pero hay entidades donde los asociados adherentes pueden participar de la asamblea y podrían llegar a votar sobre algún tema. Todo depende, después vamos a ver qué es lo que diga el estatuto. Entonces, esos asociados también estarían en el padrón. Vamos a suponer los casos que es cuando el que convoca una asamblea es la Junta Fiscalizadora, porque bueno, hay un hecho que es cuando tiene que convocarse la asamblea ordinaria y el consejo directivo no la convoca en fecha, la Junta Fiscalizadora en principio puede advertir, pero si esa advertencia no es tenida en cuenta, finalmente puede convocar directamente la Junta Fiscalizadora. En esos casos, la Junta Fiscalizadora, además de convocar, es la responsable también de hacer el padrón. Y lo mismo, si la que convoca es el INAES, como comentamos antes, cuando los asociados presentan un petitorio, el INAES y el órgano directivo no atiende esto y termina siendo que el INAES convoca a esa asamblea, también es responsable de hacer el padrón. O sea, el padrón de asociados es un tema importante a tener en cuenta, en general, sobre todo cuando son mutuales de cierta importancia, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de la participación de los asociados en la asamblea. Hay un tema que es importante, que lo dice ahí por el segundo renglón: no es admisible el voto por poder. O sea, en las mutuales no puede nadie estar representando a otro asociado, no puede ser el voto por poder. En las cooperativas se permite, en muchos tipos de entidades se permite el voto por poder, pero en las mutuales es un tema personalísimo el tema de la asociación y no puede ser, no puede votarse. Otro tema que dice es que los miembros del órgano directivo y de fiscalización no pueden votar en los asuntos relacionados a su gestión. Cabe hacer una aclaración. Si los suplentes del órgano directivo o de fiscalización
si nunca participaron de la gestión, vamos a suponer que fueron suplente todo ese ejercicio, estarían en condiciones como cualquier asociado para poder votar cuando llega a tratarse el tema de memoria, balance y los informes. Y lo mismo con la Junta Fiscalizadora. Ahora, si fueran que asumieron transitoriamente, aunque sea por unos días, estarían cubiertos. Bueno, el otro tema es quién ejerce la presidencia de la Asamblea. La presidencia de la Asamblea la asume, en general está en los estatutos, pero la asume el presidente de la entidad. El presidente de la entidad es el presidente de la Asamblea. Y si no estuviera él, quien lo reemplace de acuerdo de acuerdo a lo que está establecido en el estatuto para ejercer las funciones de presidente. El otro tema que habla es del quórum. ¿Cuál es el quórum para poder realizar una asamblea? Bueno, en principio el quórum es la mitad más uno. Ahora, si la mitad más uno de los asociados no están presentes después de 30 minutos que se ha convocado la asamblea, para que pueda realizarse la asamblea, tiene que haber un número de asociados no menor, o sea, igual o mayor, que la cantidad de miembros titulares que tiene el órgano directivo y el órgano de fiscalización. De acuerdo a la ley, habla de mínimo 5 órganos directivos y 3 fiscalizadores. O sea, de acuerdo a la ley, pues, como mínimo serían 8. Puede que sea una mutual que tenga mayor cantidad de titulares, suplentes no importan, titulares. Entonces tiene que haber por lo menos otros 8 asociados en estos casos para que se pueda realizar la asamblea sin ningún tipo de problema. Otro tema que compite a este tema de la participación de los asociados es el voto por correspondencia. Está previsto el voto por correspondencia en las mutuales. En general, debería estar en un reglamento. Hay mutuales con mucha complejidad administrativa en todo este tema que tienen reglamento electoral. O sea, tienen un reglamento electoral y ahí está previsto el voto por correspondencia. Todo depende de la magnitud. Hay mutuales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que tienen filiales en casi todo el país. Entonces se hace bastante complicado el tema, ¿no? En general esas mutuales, después lo vamos a explicar, son por delegados, pero es por delegado la participación en la asamblea para muchos temas. Pero el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora, en algunos casos, caso concreto, la mutual de los oficiales de la Fuerza Aérea, lo votan todos los asociados en todo el país. Es una organización que tienen para eso y vota más del 50% de los asociados. Con anticipación se forma la Junta Electoral con los representantes y el tema elección de autoridades lo hacen todos los asociados, en muchos casos por correspondencia o en otros casos en sus delegaciones. El otro tema con respecto a esto de la participación de las asambleas sería el tema de cuarto intermedio. Las mutuales tienen previsto que se pueda pasar a cuarto intermedio, que el cuarto intermedio significa que cuando un tema se está tratando en una asamblea y llega a ciertas circunstancias que es necesario analizar algo o hacer una auditoría, profundizar el estudio antes de tomar una decisión, se puede pasar a cuarto intermedio. Pasar a cuarto intermedio significa que se cierra esa asamblea, se fija un nuevo día, horario, en el mismo lugar generalmente, y se retoma esa asamblea nuevamente. El cuarto intermedio se pueden hacer tantos como sean necesarios dentro de los 30 días desde que se inició la asamblea. O sea, la asamblea se inicia el 30 de abril hasta el 30 de mayo, se puede hacer 1, 2
o 3/4 intermedios, los que sean necesarios, pero al 30 de mayo ya hay que cerrar la asamblea. Los cuartos intermedios se reinician en la hora que estén fijados y ahí ya no importa tanto la cantidad para el quórum. Con los que estén presentes se continúa la asamblea. Es como que de alguna manera, si la asamblea empezó con toda la formalidad en cuanto a la cantidad y hubo gente que se fue, continúa la asamblea, ¿no? Entonces, de cada cuarto intermedio hay que hacer un acta y después hay que elevar, en cada cuarto intermedio hay que elegir 2 asociados para que firmen el acta y hay que elevar toda esa documentación al INAES para poder cumplimentar con todas las otras datos que habíamos comentado. Hay un tema también que algunos lo cumplen y otros no tanto, que es cuando hay cambio de autoridades. Cuando hay elección de autoridades en la asamblea, como ya vamos a ver que por el sistema por lista, quedan elegidas las nuevas autoridades. O sea, ya a partir de ese momento que está confirmado el resultado electoral, se sabe quién va a ser el presidente, el secretario, el tesorero, y queda elegido. Hay entidades que hacen como un cuarto intermedio, dan por terminada esa parte y continúan inmediatamente después, pero ya con las nuevas autoridades. O sea, cambia la presidencia, sí cambió, si continúa no hay problema, pero si no hay reelección, si cambia la presidencia, cambia el secretario o la secretaria, si hubo cambio de autoridad, y se continúa la asamblea con las nuevas autoridades. Esto es un tema que no lo tienen todos en cuenta y algunos sí, pero si se hace así no estaría mal. Bueno, mayorías y temática a considerar. En todo esto de si hacemos las cosas bien o mal, hay que tener en cuenta el tema de las inspecciones que cada vez más se están realizando, inspecciones extra situ. Hay inspecciones in situ e inspecciones intra situ. Esto cada vez, in situ es, bueno, cuando viene un inspector que puede venir a la asamblea, estar presente ahí como un vedor y estar viendo todas el funcionamiento. En realidad lo que viene es un vedor. El vedor no puede imponer ninguna decisión, ni puede, casi diría, comentar sí para aconsejar algo, pero no puede tomar ninguna determinación. Pero es un vedor que va a llevar un informe de lo que pasó en la asamblea y luego podrán venir algún tipo de sanción o no, pero bueno, en general aconsejan, por supuesto. Pero está también las inspecciones extra situ, que surgen de las lecturas de las actas y donde se pueden detectar anormalidades que se hayan hecho durante el desarrollo de la asamblea, ¿no es cierto? Bueno, el tema de las mayorías. La mayoría normal es de la mitad más uno de los socios presentes. Para las decisiones es la mitad más uno. ¿Qué es la mitad más uno? Bueno, si hay casos raros, por ejemplo, de 103, la mitad va a ser 51,5 más 1, da 52, sería siempre el número inmediato superior, el número redondo superior. Pero hay también, acá habla de la revocación de mandatos contemplados en el artículo 14, y ahí es de 2/3. Ahí ya está estipulada en el artículo 14 de la ley, habla de 2/3. Ahora, también está que en el estatuto pueda estipular otro tipo de mayorías, por ejemplo, para comprar un inmueble o para hipotecar un inmueble, o para ciertas decisiones, puede que en el estatuto diga que hay mayorías especiales. En estos casos puede ponerse de 2/3, de 3/4, depende de lo que se ponga, y se tienen que ajustar a esa cosa.
En la parte final de este artículo dice que ninguna asamblea de asociados, sea cual fuera el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria. Esto tiene, como todas las cosas, alguna excepción. La excepción es cuando hay que considerar algo que resulta como de algo que estaba como tratamiento del orden del día. Por ejemplo, lo más común en lo que suele ocurrir cuando se produce el tema de tratamiento de la convocatoria, de la memoria, balance y todos los resultados. Y la asamblea no aprueba la memoria o el balance. Son dos documentos, no es memoria y balance como si fuera uno solo, ¿eh? Memoria y balance. Con que la asamblea no apruebe la memoria, aunque apruebe el balance, lo que digo ha ocurrido, es suficiente para que se reconsidere la continuidad o no de los miembros del Consejo Directivo y del órgano de fiscalización, porque ellos hicieron una gestión, elevan toda una documentación, están fiscalizadas y la asamblea no lo aprueba. Entonces eso es un tema que no estaba en el orden del día, pero se pone a consideración la continuidad o no. Luego que se vote, si no continúa, bueno, puede ser que ahí mismo o se convoca una asamblea para que haya elección de autoridades, pero es una excepción a esta. Del otro tema es qué es lo que afecta a la validez de la asamblea, ¿no? Hay varias circunstancias que pueden invocarse para declarar inválida una asamblea. Una es la no publicación en el boletín oficial o publicación con menos fecha, constituir en horarios distintos a los que fue convocada, que haya simulación de asamblea. Se dice que se hizo una asamblea y en realidad se firmó todos los papeles, se presentó y alguien detecta que eso fue anormal. O sea, hay error o dolo. Todas estas cosas pueden ser que la asamblea sea conveniente, sea invalidada. Entonces, esto sería el tema de elección. Seguimos ahora con la elección y renovación de autoridades. A partir después de este tema vamos a hacer un breve break, espacio para que hagan preguntas, ya sea a través del chat o si abren los micrófonos. Bueno, elección y renovación de autoridades. Bueno, la votación es por lista única. Por lista. Si hubiera una lista única, se proclamará directamente en el acto eleccionario. O sea, pero lo habitual es que puede haber dos listas o más, entonces ahí se efectuará por voto secreto en forma personal. Y si hubiera lista única, se proclama. Recalco esto de se proclama porque, por ejemplo, en cooperativas no está previsto, y hay veces hay entidades aunque hay listas únicas que igual hacen la elección porque les interesa conocer cuál es el espíritu de la asamblea. Bueno, más allá de este comentario, las listas se deben presentar con 15 días hábiles de anticipación al acto eleccionario, y se confecciona una lista con todos los miembros, los cargos a cubrir, los nombres de cada uno de los asociados que van a ser los candidatos, firman ellos para dar su conformidad y en general tiene que estar apoyada por lo menos por el 1% de los asociados. Depende de lo que diga el estatuto. Hay mutuales con mucha complejidad, como dijimos antes, que tienen un reglamento electoral y eso va a estar estipulado ahí. Depende de la magnitud de la entidad, se puede formar una junta electoral, ya sea previa, como hablábamos antes, con los votos por correspondencia, o en la misma asamblea, si hay dos o más listas. O sea, si hay eso, entonces se decide formar una junta electoral que va a estar integrada
por un representante de cada una de las listas y un miembro del consejo directivo que va a estar a cargo de la coordinación de esa actividad. Se realiza la elección y bueno, ahí después se proclama. Hay también el tema de las mutuales con más de 5.000 asociados. Hay una resolución, la 1099 del 83, dice que las mutuales que tengan más de 5.000 asociados o que tengan filiales en lugares distantes de la sede central deben organizar sus asambleas a través de distritos, y a través de delegados. O sea, ahí tiene que estar, lo aconsejable es que se haga un reglamento electoral o muy especificado. A veces tienen previsto en el estatuto y además un reglamento electoral en el cual está estipulado todo esto. Generalmente es un porcentaje, de acuerdo a los asociados que hay en cada delegación, los que terminan siendo representantes de esa asamblea de delegados para concurrir a la asamblea general ordinaria o extraordinaria. Los delegados que se eligen es en general todos los años antes de una asamblea ordinaria, perduran un año, o sea que si hay asambleas extraordinarias durante ese periodo, son los mismos delegados los que van a concurrir a esa asamblea. Bueno, yo diría que vamos a hacer un... Sí, hacemos un corte. No sé si alguien tiene alguna consulta de lo que, digamos, estas últimas slides que estuvimos presentando. Pueden escribirnos al chat o incluso habilitar el micrófono si les interesa. Así que somos varios, somos 43 en este momento en vivo. Para los que lo vean después nos van a poder escribir cualquier cosita, pero estaría bueno como para interactuar con algún comentario. Cuando la gente no pregunta, el tema es o entendieron mucho o no entendieron nada, ¿no? Pero bueno. Por lo menos, a ver, díganos si se entiende, si por lo menos ahí Gabriela... Venimos bárbaro, por ahora me parece que bien, hasta ahora todo claro. Bueno. Vamos. Si quieren, seguimos. La idea es hacer otro corte luego y después también al final dejar un par de minutos para consultas también, por si quieren, para redondear y que no queden dudas sobre el tema, ¿no? Digamos. Bien, ahí están todos diciendo que muy claro, clarísimo. Bueno, perfecto. Entonces continuamos y bueno, al final después... Bueno, por lo menos hasta ahora dijeron que es claro. Bueno, lo que comentamos... Fecha de realización de la asamblea ordinaria. Algo ya dijimos, que está dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio, y acá está los temas centrales y básicos, que era considerar el inventario balance. Bueno, eso ya estaba, y en el inciso A agregaríamos de auditoría, elegir a los integrantes de los órganos sociales electivos que los reemplacen, bueno, ese también. Y este es un tema para ampliar. Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Hay 2 o 3 cositas sobre esto. Primero, hay una aclaración. No hay impedimento en las mutuales. Está prohibido en las cooperativas. Yo siempre comento las 2 cosas al mismo tiempo porque hay gente que por ahí actúa en cooperativa, pero en las mutuales no hay problema que los directivos o los fiscalizadores sean empleados en relación de dependencia. O sea, el directivo de una mutual puede ser un empleado y es elegido para cumplir una función de directivo. Con lo cual no quiere decir que tiene que dejar de ser empleado.
sigue siendo empleado, pero al mismo tiempo es un directivo. Acá habla de la retribución. Bueno, la retribución, que nosotros nos gusta llamarla asignación institucional, es establecida, en principio podría ser por el Consejo Directivo, pero siempre es ratificada por la Asamblea. Entonces, es más sano que lo apruebe la Asamblea. En cooperativa se dice que es por Asamblea directamente, pero bueno, de una forma o de otra, el directivo y el fiscalizador puede tener una retribución por el desarrollo de su tarea institucional. Ahora, esto hay que tener en cuenta lo siguiente: es por la tarea realmente realizada, no es que porque es el presidente, a lo mejor es el presidente, pero tiene gerente, apoderados o gente que lleva, y el presidente va una vez por semana a las reuniones y no ejerce una función de presidente con mucha... Entonces, por ahí deciden que no tenga una retribución. No es por el cargo, no es que el presidente va a cobrar. El presidente, el secretario, el tesorero, los vocales van a cobrar y los de las miembros, juntas fiscales, en función de la tarea que desarrollan bien. Hay una limitación que no está en la ley, pero está dispuesta por la FIP con respecto al tema de la exención de ganancia. Las mutuales tienen la limitación de que pueden pagar a sus directivos o fiscalizadores sin perder la exención de ganancia. No es que no puedan pagar más, pueden pagar, pero corren el peligro de perder la exención de ganancia hasta un 50% más de lo que cobre el promedio de los 3 empleados administrativos que más ganan en la mutual. Vamos a suponer que el promedio de los 3 empleados administrativos que más ganan en una mutual da 50.000 pesos. Bueno, el directivo o fiscalizador podrían cobrar cada uno hasta 75.000 pesos. Esa remuneración se llama asignación institucional. En realidad, en las mutuales tienen la ventaja de que pueden ser monotributistas. Hay una resolución de la FIP que el directivo o fiscalizador de una mutual puede ser monotributista. En las cooperativas no está tan claro y a veces lo toman como un director y le exigen que sean autónomos. Pero en las mutuales puede ser monotributista, no tiene que emitir factura, simplemente firma un recibo de la asignación institucional y después la declarará o la tomará en cuenta para su categoría de monotributos, pero no tiene que emitir factura. El consejo directivo, la junta fiscalizadora, perdón, es responsable de informar anualmente en el balance el tema de las remuneraciones pagadas a los directivos o fiscalizadores si ejercieron la función. O sea, es una de las tareas que tiene que fiscalizar e informar a la Asamblea si realmente los directivos cumplieron con sus tareas por las cuales cobran esa remuneración. El inciso D dice tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria. Y el otro tema que vamos a ver ahora un poco después es el de las asambleas extraordinarias. En general, hay mutuales que prefieren no tratar más temas que esto en la asamblea ordinaria, y los otros temas que pudieran ser, porque como no hay obligación más que esto de en la ordinaria, los otros temas que pudieran tener que tratar, aunque no esté puesto en los estatutos que son temas de asamblea extraordinaria, prefieren hacer otra asamblea extraordinaria que la hacen el mismo día a continuación de la ordinaria. Y esto tiene una explicación. El acta de esta asamblea, donde se considera y se aprueba memoria y balance, y donde se eligen autoridades, es un acta de asamblea que va a ir a los bancos, que puede ir a los organismos con los cuales hay convenio, porque es de donde surgen los mandatos de las autoridades
de la mutual. En las cooperativas es distinto porque la asamblea elige miembros y después hay una reunión de consejo en la cual se distribuyen los cargos. Acá, de esta acta, van a surgir que se aprobó el balance y que se eligieron los miembros de los órganos sociales. Entonces, al banco va a haber que llevar eso, y al banco y a cualquier organismo donde hay que digan quiénes son, dónde surgen las autoridades, hay que llevar una copia. Entonces hay entidades que prefieren hacer 2 asambleas, una a continuación de la otra, convocan una a las 16 y la otra, calculando que va a durar por lo menos 1 hora, a las 17, entonces terminan la ordinaria y empiezan la extraordinaria. De todas formas, no hay inconveniente si se quieren tratar en una sola asamblea cualquier otro asunto. Acá lo dice, el inciso D dice, tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria. O sea, si en el estatuto no dice que hay temas de extraordinaria, se pueden tratar todos en la asamblea ordinaria. Pero bueno, y ahora vamos a ver las asambleas extraordinarias. La asamblea extraordinaria dice siempre que el órgano directivo lo juzgue conveniente o cuando lo solicite el órgano de fiscalización o el 10% de los asociados con derecho a voto. O sea, como ven, el tema de los asociados tiene mucho peso en una mutual, porque con un 10% solamente de asociados es factible pedir una asamblea extraordinaria. El órgano directivo, cuando lo considera que tiene un tema a tratar, o cuando, como con el comentario que hicimos recién, de la parte de no querer tratar un mismo tema en una ordinaria, convoca una extraordinaria. La Junta Fiscalizadora, bueno, cuando tiene un tema, una inquietud de algo, tiene que solicitar al órgano, no puede realizarla a ellos directamente, sino que tiene que pedirlo al Consejo Directivo. No sé si se acuerdan que la ordinaria, si el Consejo Directivo no la convocaba en tiempo y forma, y pasaba un tiempo, el órgano de fiscalización podía convocar. Es la ordinaria, donde se trata memoria y balance y elección de autoridades. Una extraordinaria tiene que pedirlo, lo mismo que los asociados. Ahora, ¿qué pasa? Si el Consejo Directivo no lo atiende eso, esas asociados o juntas fiscalizadores pueden concurrir al INAES en este caso, y el INAES puede intimar al órgano directivo y de última, si no, también puede intervenir la mutual al solo efecto de convocar a esa asamblea. Convoca a la asamblea el órgano a través del órgano de administración, pero lo hace directamente el INAES. Se hacen en cualquier época del año y, como ya algo comentamos, si es de delegados, son los mismos delegados que fueron elegidos para la asamblea ordinaria los que participan de esta asamblea extraordinaria. Bueno, creo que con esto está más o menos estos 2 temitas vistos. Si tienen dudas, pregunten, escriban y lo ven. Bueno, ahora viene el tema de las asambleas de delegados. Acá hay una consulta. A ver. Que quedó una duda sobre la determinación de la asignación institucional. Tenía entendido que se tomaba el promedio anual de las 3 mejores remuneraciones administrativas. No, es lo que cobra al momento, lo que la ley de impuesto a las ganancias dice, es lo que se está cobrando en ese momento, cuando se toman la determinación, los 3 empleados administrativos que más ganan. Es un tema de AFIP, que están impuestos a las ganancias. Puede cambiar un pequeño detalle, pero está esa limitación. Si fuera así, que se toma de los últimos tiempos, sería peor, ¿no? Porque se han ido incrementando las retribuciones. Bueno, asamblea de delegados. Las asambleas de delegados son las que se realizan cuando
la Mutual no solamente tiene un lugar donde realiza su asamblea, sino que hace asambleas para elegir los delegados. Estos delegados, en general, se tienen que fijar en, como dijimos, en el estatuto, y sería conveniente que haya un reglamento electoral también, y hacen convocatorias en las distintas localidades donde están las delegaciones de la Mutual, y eligen en alguna proporción que ya está establecido, igualitaria para todos, y son esos delegados los que después concurren en representación de su delegación o filial a estar presentes en la asamblea. Hay un tema que no lo pusimos, que está en la ley, que dice, en estos casos, cuando es así que hay una cantidad importante, podrán establecer que las asambleas se realicen cada 2 años, debiendo anualmente darse a conocer a los socios el balance y la memoria del ejercicio. En realidad ese tema es criticable por los juristas y en la práctica no se está realizando. Las asambleas se realizan anualmente con los asociados que están designados como delegados. Todos los años. Esto no se modificó, pero quedó como en desuso. Bueno, de asambleas creo que hablamos bastante. Creo que no hay dudas y mejor dicho, no hay más temas para exponer. En la medida que veamos el tema, podemos contestarlo. El tema es patrimonio de las entidades. Bueno, acá también hay un tema de lingüística, diríamos, ¿no es cierto? Porque en realidad dice, por las cuotas y demás aportes sociales. En realidad pareciera que los asociados aportan como si fuera una cooperativa, ¿no es cierto? Los asociados no aportan capital social, pagan una cuota social. No están capitalizando, porque el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo. No soy contador, pero es patrimonio, en realidad debería decir recursos más que patrimonio de las entidades. Pero bueno, dice eso. Vamos a ir aclarando qué son cada una de estas cosas que... Las cuotas y demás aportes sociales, la cuota se refiere a las cuotas sociales. La cuota social es la cuota que establece la asamblea en su asamblea constitutiva y luego va modificándose periódicamente de acuerdo a las circunstancias. Hay distintas modalidades de establecer una cuota social, ¿no? En algunos casos se establece en pesos directamente, en otros se hace cuando son mutuales de personal de empresa, o vinculados a distintas cosas donde hay ingresos de todos los asociados, se establece un porcentaje, de alguna manera como para que sea más solidario el aporte, el que más gana aporta más que el que menos gana, ahí en las de empresa, o las mutuales, hay veces algunas de las Fuerzas Armadas, establecen un porcentaje de los ingresos que tiene cada asociado, es la cuota social que aporta. La cuota social en general es mensual, podría no ser mensual, podría ser trimestral, semestral. Habla de cuotas sociales periódicas, pero bueno, en general son mensuales. De esto, como ya comentamos algo, de la recaudación de esto, hay que hacer un aporte del 1% al INAES. Mensualmente, es el famoso artículo 9, que ya lo vimos, hay que hacer de estos recursos que tiene la Mutual, el 1% lo aporta al INAES para el Fondo de Educación y Promoción. Demás aportes sociales. Con los demás aportes sociales se entiende los que los asociados deben pagar por los servicios que utiliza. Hay servicios
que son arancelados. Hay servicios, por decir, un servicio de subsidio en general, hay que cada asociado aporta un importe para poder utilizar ese servicio. Ese sería un ingreso. Hay aportes que utilizan turismo, y bueno, dentro del servicio de turismo, la mutual cobra algo para cuota social. Hay mutuales que tienen servicio de salud, y bueno, son aportes que hace el asociado para usar el servicio de salud. O sea, las cuotas las estipula asamblea, se modifican de acuerdo en cada asamblea, debe ser aprobada por asamblea. Puede fijarse a referéndum de asamblea. El consejo directivo puede verificar a referéndum de asamblea, pero siempre tiene que resolverlo la asamblea. El tema de referéndum es todo un tema. ¿Por qué? Hay una mutual que tenía que hacer un recurso bastante importante de incremento de la cuota por las circunstancias que estaba, y podía haberlo hecho a referéndum de asamblea, pero tuvieron temor de que después los asociados no fueran a aprobarlo eso. Entonces, haber vuelto hacia atrás, la asamblea iba a ser la ordinaria dentro de muchos meses, y podía desequilibrar el tema de los recursos, ingresos y recursos, porque si la asamblea no aprueba la referéndum, hay que volver para atrás la cuota y hay que devolverle a la gente todo lo que se le cobró. Entonces, lo aconsejable, lo que hizo en este caso de esta mutual, convocó una asamblea extraordinaria para tratar ese tema del incremento de la cuota. Son formas de ver y de encarar. En épocas de inflación y todo, se pueden presentar estos temas. Lo de los aportes sociales no, lo decide directamente el consejo directivo en función de los servicios que va a brindar y que va a utilizar el asociado, o también en gastos administrativos en cada uno de los servicios, pero bueno, lo va decidiendo el consejo directivo en cada caso. Después habla de los bienes adquiridos y sus frutos. Bueno, los bienes adquiridos son inversiones que va a hacer la mutual, y los frutos sí pueden ser alquileres que perciba, o alguna otra forma, o adquirió un local y lo utiliza para alquilarlo a sus asociados o darlo en uso a sus asociados, es más correcto, para utilizarlo. Hay mutuales de médicos que, por ejemplo, tienen consultorios, un edificio con consultorios, y los ceden en uso a sus asociados. No es que le alquilan, porque si entráramos con el tema de alquiler, ya ahí podemos tener problemas impositivos, que ya después lo vamos a ver, el tema impositivo. En cambio, se hace un reglamento de uso de consultorios, como uso de consultorios, uso de otras instalaciones, entonces se cede en uso los consultorios para que los asociados médicos trabajen en esos consultorios. Lo mismo cuando si tienen un salón, y bueno, hay un servicio de recreación o de lo que sea, se cede en uso a los asociados para que hagan su fiesta, su reunión, su encuentro. Un poco los bienes adquiridos y sus frutos estaría por ahí. El otro tema dice, por las contribuciones, legados y subsidios. Bueno, contribuciones las mutuales pueden recibir contribuciones, pueden recibir donaciones, pueden recibir subsidios. Es muy común esto en las mutuales de personal de empresa. Reciben, en algunos casos, permanentemente aportes, porque, bueno, de alguna manera a la empresa le interesa que su mutual funcione correctamente y la apoya económicamente porque de alguna manera le está dando beneficios a los empleados de esa empresa. Cuando nosotros empezamos a andar en
ámbito de cooperativas y mutuales, estamos hablando del año 78, 77, hace muchos años, las empresas tenían mucha apetencia de que la gente no se... Era totalmente distinto a lo que pasa ahora. Mucha apetencia de que sus empleados no se fueran. Entonces, les proponían muchos beneficios sociales. Y entre los beneficios sociales que había estaba el que tengan una mutual. En ese momento, las mutuales, casi todas tenían su proveeduría, no estaban ni en los hipermercados, ni las tarjetas de crédito, otra realidad totalmente distinta. Entonces, todas las mutuales tenían su proveeduría, en algún momento estuvieron apoyadas y compraban sus productos en la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, que estaba muy vinculada al hogar obrero, y tenían su proveeduría y la gente iba con su bolso a la fábrica o a donde sea y compraba en su propia mutual, porque bueno, eran buenos precios, eran buenas condiciones y se lo descontaban a fin de mes. Entonces, bueno, las empresas en general tenían muchos servicios que eran brindados a sus empleados, pero a través de su mutual. En algunos casos hasta guardería, y la guardería era de la mutual, pero estaba subsidiada, subvencionada, como le quieran llamar, por la empresa. Eso hoy continúa en muchos casos, mutuales de banco, que tienen bastante importancia en su desarrollo, perciben un importe mensualmente de eso. Sobre este tema de subsidio o donaciones o cualquiera, hay que tener en cuenta algo, es que acá la mutual empieza a ser en estas condiciones, la mutual como si fuera una asociación civil o cualquiera, sujeto obligado de la UIF. La UIF es la Unidad de Información Financiera, entonces empieza a tener que rendir cuenta y verificar la procedencia de esos recursos y de esas donaciones. En el caso de la empresa, bueno, es más fácil, pero también puede ser alguien que venga y diga, yo dono a la mutual. Bueno, hay que ver quién es y de dónde salió esa plata, porque puede ser que haya problema. Y en estos casos, cuando ya pasan a recibir este tipo de subsidios o aportes, tienen que inscribirse en la UIF y cumplir con todas las formalidades que ya vamos a ver un poquito en la próxima clase cuando hablemos de los servicios mutuales, el tema de la UIF. Y otro punto que dice ahí, por todo recurso lícito. Esto es muy importante, además que lo diga la ley, que también lo pongan en los estatutos. Porque hay un tema que lo que dice la ley es una cosa, pero si por ahí cuando escribimos el estatuto, vemos el estatuto, no ponemos esto de todo otro recurso lícito, mañana nos tenemos que ajustar a lo que dice el estatuto. Y otro recurso lícito es algo que hoy ni sabemos lo que puede surgir, pero mientras sea una cosa lícita, se puede... O sea, uno no hace falta que diga que va a organizar rifas, pero organizar rifas, por ejemplo, cumpliendo todas las formalidades, de acuerdo a la provincia, a cada localidad, es un recurso lícito y puede ser una fuente de recursos, como puede ser cualquier otra cosa que surja en un futuro. Entonces es importante que esto que lo dice acá del recurso lícito esté contemplado. Bueno, patrimonio de las entidades, en principio lo damos por visto, y depósito de los fondos sociales. ¿Qué significa esto, depósito de los fondos sociales? El depósito de los fondos sociales es qué se hace con la plata, por decir, que tiene la mutual, y qué debe hacer, digamos. Bueno, acá lo que dice se depositarán en entidades bancarias, a orden de la entidad, y en orden conjunta de 2 o más miembros del órgano directivo. O sea, generalmente es presidente y tesorero, o puede ser presidente y secretario y tesorero, es la persona. Ahora, cabe una aclaración.
tanto puede ser cuenta corriente, no dice qué, cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, caja de seguridad. Todo tiene que cumplir esta formalidad, que sea a nombre de la entidad y a la cuenta conjunta de 2 o más miembros. Si abrimos una caja de seguridad, tiene que estar a nombre de la mutual y la plata que haya ahí, el acceso a la caja de seguridad, tienen que ir 2 o más miembros del órgano directivo de acuerdo a lo que se haya puesto en el estatuto. Acá hay un tema importante sobre el tema de caja de seguridad, es que hay que prever algo que pueda ser de acceso al auditor cuando llegue el momento de hacer la auditoría anual, que si hay dólares, porque en una caja de seguridad generalmente se van a poner dólares o euros, moneda extranjera, no vamos a guardar los pesos en una caja de seguridad. Hoy también los bancos cada vez más tienen caja de ahorros, cajas de ahorro en dólares, podría tenerlos ahí, pero bueno, si tienen por determinada circunstancia, porque los agarró un corralito como ha pasado, y dijeron nunca más dejamos nada ahí, y me dieron los dólares después de haber hecho el juicio, y lo quiero tener en una caja de seguridad, no hay ningún problema, pero tienen que tener cumplir esa formalidad. Las mutuales pueden operar en moneda extranjera sin ningún tipo de inconveniente. Lo único que después están los problemas del tema de cambio, que bueno, que puede pasar o no, pero bueno, pueden hacer. Bueno, vamos a hacer un cortecito ahora. Un segundo, va a servirse un poco de agua. No sé si tienen alguna consulta para hacer. La pueden escribir en el chat y yo se lo comento. Bueno, ahí veo que Belén pone si pueden existir diversos importes de cuotas, por ejemplo, activos 300, adherente a plaza 100, ok. Ok, bueno, ahora lo hacemos. Sí, ahí hicieron una consulta. Y es, ¿pueden existir diversos importes de cuotas? Por ejemplo, activos 300, adherentes plan 100, adherentes plan B200, ¿no se puede? Sí, el tema es así. Va por la categoría de asociado, más que nada. O sea, como cuota social, en realidad el activo paga un importe, el adherente puede ser un importe distinto o puede ser el mismo, depende qué servicios se le van a brindar, pero es una decisión de asamblea constitutiva, en la constitutiva, y otro para los participantes. Generalmente el participante paga una cuota menor, porque es el familiar directo, esposa o hijos del asociado activo. Entonces sí, el adherente depende de los servicios que utilice, porque hay veces el adherente utiliza los mismos servicios, entonces termina pagando, se le cobra la misma cuota social. Pero todo eso es un tema de decisión de asamblea en cada oportunidad que se haga y se quiera modificar. Bueno, llegamos al artículo 29. El artículo 29 es el artículo más importante de esta ley, junto con el artículo 4, para el desarrollo que tuvo el mutualismo desde el año 1973. O sea, desde el día que se creó, que se sancionó, no creo, se sancionó esta ley, tuvo 2 artículos, el cuarto, que ya lo hemos comentado, que es el tema de los servicios, y es donde se permitía captar ahorro de los asociados, se pagarles un interés, y este artículo 29, que es el de las exenciones impositivas. Este artículo tiene tanta importancia
que hace unos años se quería reformar, mejor dicho, hacer una nueva ley. En realidad el proyecto era hacer una nueva ley de cooperativas, una nueva ley de mutuales y luego una ley en conjunto para el organismo, que era el INAES en ese momento. En el tema mutual privó muchísimo, hubo mucha oposición por este artículo. ¿Y por qué mucha oposición? El tema es así. Esta ley es del año 1973. O sea, es una ley orgánica, una ley que le da derechos de exenciones impositivas y es de 1973. Cualquier otra ley que se dicte posterior, si no modifica esta ley, no modifica los derechos que están acá, que luego lo vamos a explicar, algo que pasó y muy importante. Entonces, por eso los mutualistas se oponían aunque se hiciera una ley y se transcribiera tal cual este artículo, tal cual, porque perdían la antigüedad. Yo no soy abogado, pero bueno, sé que la ley anterior tiene prioridad sobre otras y no está modificada. Y es una ley orgánica de mutuales, no es una ley para algo insignificante. Vamos a explicar un poco cada uno de los impuestos concretamente, qué los interpreta, porque acá habla de muchas cosas que por ahí cuesta. Impuesto a las ganancias. Las mutuales están exentas de impuesto a las ganancias, pero deben tramitarlo ante la AFIP y renovarla cuando vence. O sea, no es que no se lo van a dar, pero bueno, en general, cuando hay una mutual nueva, lo que conviene, lo primero que hacer es ir a la AFIP a pedir la exención de impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que si hay una mutual que tiene muchos problemas de anormalidad y todo, porque y la inspeccionan bastante bien, podrían no dársela. No quiere decir que no se la dan de por vida, no se la dan en ese momento, hay que normalizar los temas y se la dan. Una vez que se la dieron, tiene una fecha de vencimiento. Con 90 días de anticipación a la fecha de vencimiento, está a disposición un informe para ver cómo está la mutual en condiciones de renovar la exención. Si no hay ningún informe, se renueva. Si hay algo que normalizar, hay 30 días para poder presentar eso, normalizarla, y luego entre los 60 y los 30, la AFIP da otro informe y ahí, si se solucionó todo, no hay problema y se renueva automáticamente. O sea, con ganancias, ese sería el procedimiento. Con IVA no debe tramitarse ninguna excepción. Ya las mutuales son exentas de por sí, son sujetos no alcanzados del IVA. Y acá viene el tema que queríamos comentar de la importancia de la antigüedad de la ley. La mutual Sancor Salud es una mutual que está ligada a Sancor Manteca, a la cooperativa Sancor, pero es una mutual muy importante en salud, que crearon en principio para la gente de Sancor, pero luego fue tomando vuelo y hoy en día Sancor funciona en muchos lugares del país, está considerada una de las mejores prepagas de la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, el prestador o uno de los prestadores de Sancor Salud es el Hospital Italiano, que está considerado entre las prestaciones de excelencia en la ciudad de Buenos Aires, y es lo que utiliza Sancor Salud. Hace unos años, no sé la fecha exacta, pero sacaron la ley del IVA diciendo que las mutuales estaban gravadas con el 10,5 en el IVA por el servicio de salud, no para todas las actividades, para el servicio de salud. El servicio de salud debía pagar el 10,5. Bueno, Sancor se negó, apeló, fue a juicio, y la cosa terminó en la Corte Suprema dándole la razón a Sancor por esto que estábamos comentando, que era el argumento de Sancor. La ley de mutuales es una ley orgánica de 1973 y establece esta exención. La ley de IVA es una ley posterior que no modificó esto,
Entonces, ahí está, es un caso para tenerlo muy en cuenta para cualquiera que esté con un servicio de salud, porque inclusive así estén pagando en este momento, que se hayan inscrito, pueden pedir por lo menos no continuar aportando eso. El otro tema habla de los bienes, sobre todo fundamentalmente el Capital Federal y Antártida Argentina, ahí menciona el territorio nacional de Tierra del Fuego, pero ahora ya es otra provincia independiente. Pero bueno, es que de todo impuesto, tasa, contribución de las mejoras en relación a sus bienes y a sus actos, o sea, no pagan sobre los bienes impuestos municipales. Y el otro tema que está por ahí al final de esta parte del artículo, porque este artículo lo dividimos en dos, asimismo queda entendido exento del impuesto a los réditos, así se llamaba antes, los intereses originados por los depósitos efectuados en instituciones mutualistas para sus asociados. O sea, ¿se acuerda del artículo 4? Decía, las mutuales pueden tomar ahorro de sus asociados y pagarle un interés. Y después este artículo dice que además esos intereses no van a pagar impuesto a las ganancias. Con lo cual hace un combo para que, bueno, es muy importante el tema de lo que pasó con el tema de las cajas de créditos, que ya lo hemos explicado y en la próxima lo ampliaremos para hacer esto. El otro tema muy importante también es el tema de los derechos aduaneros. Quedan también liberados de derechos aduaneros por importación de aparatos, instrumental, drogas y específicas, cuando los mismos sean pedidos por las asociaciones mutualistas y destinados a la prestación de sus servicios sociales. O sea, las mutuales están en condiciones de importar sin pagar derechos aduaneros todo elemento que puedan precisar, habla de drogas para farmacia, aparatos, instrumental, con tal que sea utilizado para la prestación de sus servicios. O sea, esa es una herramienta también muy importante. Hay mutuales que han importado en una época ambulancias con mucha significación, o la parte de todo lo que sea consultorios odontológicos, muchos elementos que se consiguen a nivel internacional en mejores condiciones o que no los tenemos acá, entran sin derechos de importación por ser una mutual. Y el último parrafito es el gobierno nacional, dice, gestionará de los gobiernos provinciales la elección de estas exenciones, con lo cual hay provincias que sí, provincia de Buenos Aires está el tema de ingresos brutos adherido, pero bueno, hay otras provincias que parte sí, parte no, eso ya depende de cada uno. Bueno, si acá están de acuerdo, hacemos un pequeño receso si hace falta. Sí. Si hay inquietudes o seguimos, como quieran. Quedan las últimas slides, así que no es mucho más lo que queda. Si hay alguna duda de lo que estuvimos charlando, pueden escribirnos, y si no, bueno, continuamos. Continuamos. Vale. Fusiones. Acá dice, las asociaciones mutuales pueden fusionarse entre sí. Hay dos tipos de fusión. Lo que se dice una fusión propiamente dicha, mutuales constituyen una nueva mutual, o la incorporación, que es cuando una mutual incorpora otra. O sea, en el primer caso desaparecen las dos mutuales y sale una nueva mutual. Se crea una nueva mutual. En esos casos, en el otro también, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los estatutos, porque hay veces hay que, antes de realizar eso, hacer una reforma de estatutos, a ver qué dice con el saldo remanente después de una liquidación, porque de alguna manera es como si cada una de esas mutuales se liquidara. Entonces, si el estatuto dice
que el saldo de liquidación de esa mutual va a ir a tal organismo, no pasaría a la nueva mutual, ¿se entiende? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero bueno, se puede fusionar dos entidades y hacer una nueva entidad. Y la otra es que una mutual se incorpore a la otra. Entonces continúa, también hay que ver cómo la que se incorpora a la principal o a la que continúa, qué dice su estatuto para hacerlo. Hay una resolución, la resolución 1036 del 2001, que sacó una posibilidad de hacer unión de mutuales. Unión de mutuales es cuando dos o más mutuales deciden constituir una unión de mutuales. Es como si fuera una federación, pero no, es una unión de mutuales. ¿Y eso para qué se usa? ¿Cuál fue la idea? Porque también se puso que sea un nivel de poca cantidad, no es necesario con dos mutuales. Vamos a suponer que en una localidad hay dos mutuales o más y quieren poner una farmacia, o quieren poner una proveeduría, o quieren poner algo que es distinto a lo que cada uno brinda, pero quieren encararlo en conjunto con otra. Entonces, en vez de que una yo lo pongo y manejo todo yo, no. Se permite hacer una unión de mutuales, dos o más mutuales, para brindar ese servicio, ese o los servicios que se quieran. Y bueno, eso es una nueva mutual que estarán asociados en principio los asociados de esas dos mutuales o más. Hay una federación, FEMUCOR, en Córdoba. FEMUCOR es una federación que trabaja mucho en la provincia de Córdoba. Inclusive el presidente de FEMUCOR es actualmente el presidente de la Confederación Argentina de Mutuales, de la CAM, del licenciado Russo, que a su vez también actualmente es director del INAES en representación del mutualismo. FEMUCOR tiene organizado dentro de la provincia por sectores, FEMUCOR Norte, FEMUCOR Oeste, Este, Sur, y a su vez tiene organizadas uniones de mutuales en esos lugares. La unión de mutuales no es lo mismo que vamos a ver como una federación para el tema institucional, es para brindarse servicios, es para brindar un servicio que a lo mejor una sola es difícil o es para una localidad o una zona, y entonces conviene hacerlo a través de una unión de mutuales. Se los recuerdo, la resolución 1036 desde el 2001, para quienes quieran curiosear un poco esto. Bueno, acá hay dos artículos que lo unimos porque es más o menos, es una cosa complementaria de la otra. Se pueden constituir federaciones y confederaciones. Bueno, la historia de las federaciones en general, al principio eran, vamos a aclarar primero, las mutuales son entidades de primer grado. Agrupan a personas físicas como asociados activos, y como asociados adherentes pueden tener personas jurídicas, pero en principio son de personas. Las federaciones son entidades, se le dice, de segundo grado, y son las que agrupan a mutuales. Es una federación, agrupa a distintas mutuales. Ahora vamos a ver cómo se ha ido desarrollando en la Argentina este tema de las federaciones. Y las confederaciones son entidades de tercer grado. O sea, es una confederación, agrupa a las federaciones. Tiene como asociados federaciones. Acá vamos a ver un poco cómo se fue desarrollando en la Argentina, tanto las federaciones como las confederaciones, y después en el otro artículo tenemos las funciones que puedan cumplir. En principio y mayoritariamente, las federaciones eran provinciales y siguen siendo provinciales. La Federación de Mutuales de Entre Ríos, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de distintas provincias tenían su federación.
pero después también hay federaciones por servicios o federaciones por afinidad de, por ejemplo, FENFASE es la Federación de Mutuales de las Fuerzas Armadas. Todas las mutuales que integran de distintas fuerzas, ya sea policía, ejército, aeronáutica, integran la FENFASE. FENFASE es una federación muy fuerte, muy importante, en cantidad de gente, en representación y todo, y en tema económico. Inclusive dentro de FENFASE está, que hemos ya comentado, la Sociedad Militar Seguro de Vida, que está considerada una séptima empresa financiera del país, y el presidente de FENFASE está a cargo, también ocupa un puesto en el directorio del INAE. Por el directorio del INAE, los representantes del mutualismo son el presidente de la CAM, la Confederación Argentina de Mutuales, y el presidente de FENFASE. Las federaciones, dijimos que en general hay casi, seguramente una por provincia, pero además hay federaciones por actividad. Por ejemplo, FANSA es una federación de mutuales que agrupa mutuales que tengan servicio de salud. En la federación de mutuales tienen que ser solamente mutuales. FANSA, si bien asume la representación de todo el universo de salud, incluido cooperativas, porque hay cooperativas de salud que también participan de FANSA, no forman parte institucionalmente. FANSA es una federación muy fuerte en el tema de salud, ha colaborado inclusive con el INAE cuando hizo todo el relevamiento hace un par de años para hacer un relevamiento de todas las empresas de salud, las mutuales de salud y cooperativas de salud. Pero es una mutual es una federación de mutuales. Hay otra federación también vinculada a una actividad que es IAIEM, que es de ayuda mutual, que se creó ya por 1994, y bueno, se dedica a todo lo que sea ayuda económica mutuales exclusivamente. Eso sería en cuanto a las federaciones. Tenemos así una por provincia y estas, puede haber otra, en este momento no me acuerdo, pero de las más importantes. Hay una consulta. Sí. Acá preguntó el Hogar Obrero, ¿es una mutual o una cooperativa? El Hogar Obrero es una cooperativa de vivienda, crédito y consumo del Hogar Obrero. Es creada en 1905, me tocaste el corazón ahí, ¿no? Por Juan B. Justo. En algún momento tuvo una mutual, pero no prosperó. Hoy en día es una cooperativa que persiste, está con domicilio en Capital Federal y hoy en día se dedica a viviendas, o sea, no desarrolla ni consumo ni crédito, se dedica a vivienda, está construyendo vivienda, ha tenido momentos muy, muy duros, fue la convocatoria más importante de la Argentina, duró 20 años, de 1991 al 2011, pero bueno, pudo subsistir, no hubo ningún funcionario directivo preso porque no hubo vaciamiento, no hubo nada, con el patrimonio importante que tenía la cooperativa pudo subsanar sus problemas, y bueno, y salió adelante y sigue disminuida, pero sigue construyendo con fondos propios. Bueno, de las confederaciones. Las confederaciones, en un principio, hasta, yo diría, no es con maldad, pero hasta que llegó la democracia había una sola, yo hablo de la democracia del año 83 en adelante, había una sola confederación, era la CAM. La CAM era la Confederación Argentina de Mutuales, era la confederación. Yo me acuerdo en el 79 participé mucho del cuarto Congreso de Mutualismo, que en la próxima vamos a hablar algo de los principios y de todo eso, y era la CAM, no había otra confederación. A partir que llegó la democracia, como se acuerdan, después fue el presidente don Raúl Alfonsín, se creó una confederación, la CONAM,
con esa tendencia política. Y después, como en este país todo va cambiando, cuando llegó otro gobierno de otra orientación, se creó la MAX, Mutualismo Argentino Confederado. O sea, llegó un momento en que había 3 confederaciones, CONAM, CAM, CONAM y MAC. En algún momento hubo una idea de integrar, de llegar, de hacer solamente, volver a una sola confederación. Bueno, MAC no siguió funcionando y hoy en día está la CAM, que es la confederación más importante, que más representa, más federaciones y más desarrollo tiene, y la CONAM, que también tiene un desarrollo importante dentro de ese nivel y con mucha participación en distintos ámbitos, ¿no? Pero es otra cosa distinta en cuanto al nivel. En eso estamos. Bueno, acá el tema de qué pueden hacer las federaciones, ¿no? En un principio, como lo pueden leer ahí, era más un tema todo institucional. Defender y representar ante autoridades y personas privadas, intervenir por derecho público, intervenir en la celebración de acuerdos, contribuir a la promoción, era todo más bien del tipo institucional. Con el tiempo eso fue cambiando. Hoy en día hubo un par de resoluciones, la resolución 215 del 77, que después fue modificada en el 81, y dice que la federación la pueden integrar un miembro del consejo directivo u otra persona que haya sido designada. O sea, al principio era más estricto, que solamente podían ser algún cargo electivo, en realidad no es directivo, sino un cargo electivo, podía ser un miembro del consejo directivo. Después extendieron a que fuera cualquier persona que pudiera ser designada por el consejo directivo. Y en el 88 ya liberaron mucho más las prestaciones y dicen, pueden operar con las mutuales adheridas, o sea, tienen como asociados a los adheridas, prestando los servicios, cualquiera de los servicios fijados en el artículo 4. ¿Se acuerdan que el artículo 4 es aquel de todos los servicios? Pueden poner una proveeduría, pueden poner servicios de salud, pueden hacer cualquier cosa, brindárselo a los asociados, siempre que esté todo reglamentado, o sea, que tienen que poner un servicio de aprobar, un servicio de turismo, tiene que estar todo aprobado. Hay un tema que queda ahí con el tema de las federaciones, porque alguno me va a preguntar, ¿y FECOTUR? Hay muchas mutuales de turismo y están ahí. Bueno, el tema FECOTUR es una cooperativa. Es una cooperativa, una federación, como cooperativa organizada, y que agrupa en las cooperativas pueden ser asociados personas jurídicas, ya en la cooperativa de base, y también eso se extiende a la federación. Entonces, FECOTUR, que por ahí piensan algunos, es una federación de mutuales, porque son muchas mutuales de turismo, en realidad es una federación de cooperativas como personas jurídicas, pero que agrupa a cooperativas y mutuales que tienen desarrollado el servicio de turismo. Ya lo vamos a ampliar en la próxima clase con los servicios. O sea, por el lado tenemos como contrapartida, FANSA es Federación de Mutuales y solamente agrupa mutuales, aunque también trabaja con las cooperativas de salud. En cambio, en FECOTUR, los representantes de las mutuales participan en la conducción directa de la mutual. Bueno, acá quedarían las disposiciones generales y realmente tenemos que homenajear de alguna manera. Va a cumplir 20 años esta ley, la ley 25.374, que tiene cinco incisos que los vamos a comentar muy rápidamente porque ya nos quedan
pocos minutos para que después quede algo para que puedan preguntar. Modificó el artículo 5º, ¿se acuerdan? Que es el que en su momento decía que podía prestar solamente hacer convenios intermutuales. Lo que amplió el artículo 5º y tiene la misma redacción que la ley de cooperativas en el mismo artículo 5º, que pueden celebrar convenios con personas de otro carácter jurídico, con lo cual amplió las posibilidades de que las mutuales puedan hacer un convenio tanto para conseguir servicios que le puedan brindar a sus asociados, como dijimos, una proveeduría o distintos servicios, un servicio sanatorio, y también hacer servicios para que la mutual pueda brindar los servicios a otras personas sin que sean asociados. El caso más común o lo que más se ve, las mutuales que tienen farmacias hacen un convenio con PAMI y PAMI presta a todos los jubilados de PAMI. Ese es un servicio, bueno, común. El otro tema es, eliminó el inciso C del artículo 35, que era un artículo vergonzoso, ¿no? Permitía al INAM intervenir una mutual asumiendo las funciones de la totalidad de los órganos sociales. Asamblea, órgano directivo y junta fiscalizadora. Para ejemplificarlo, el INAES nombraba un interventor, ese interventor asumía los 3 órganos, hacía los balances, los fiscalizaba, los aprobaba por asamblea, después también podía llegar a reformar un estatuto social cambiando la calidad de asociado activo y poner una categoría de asociado activo en la cual él podía después participar cuando se normalice la mutual e inclusive aprobar reglamentos que a él le interesaba. Esto que comento no es algo que se me ocurre a mí que puede pasar o que pudo haber pasado, sino que es algo que pasó. O sea, no es que, mirá, vino, qué ideas, no. Es algo que lamentablemente pasó. Y ese artículo, el 35, lo reemplazó por lo siguiente. La autoridad de aplicación, el INAES, podrá solicitar al juez competente la nulidad de las resoluciones de los órganos oficiales cuando fueran contrarias a la ley, y podrá disponer la intervención de los órganos de administración y fiscalización, pero nunca el de asamblea, cuando realicen actos y omisiones con grave riesgo de existencia. O sea, el INAES puede intervenir para designar, pero nunca va a hacer. Después, otro artículo, el 37. El 37 impedía a las mutuales presentarse en concurso de acreedores y el juez, cuando llegaba un caso a un juez, debía pedirle al INAM que nombre un liquidador, y las mutuales estaban con un liquidador y no podían salir adelante porque lo impedía la situación económica para poder, y el interventor, por más bueno que fuera, vamos a suponer, no tenía las posibilidades. A partir de eso, modificó el artículo y dijo, las mutuales quedan comprendidas en el régimen de la ley 24.522. La ley de la 420 es la ley de concursos y acreedores, ¿no es cierto? O sea, las mutuales a partir de este momento pueden presentarse en convocatoria de acreedores. Hubo muchas mutuales, especialmente mutuales de gremios, de cosas así, que tuvieron grandes problemas en su momento de colectividad y dejaron de existir. La primer mutual que se presentó en convocatoria de acreedores y después pudo subsanar pudo sanear su patrimonio fue la mutual del Hospital Israelita, que está en la ciudad de Buenos Aires, ahí por Nazca y Juan B. Justo. Estaba intervenida, pero bueno, cuando salió esta ley, pudo presentarse en convocatoria de acreedores. El otro artículo es el artículo 41 bis, agregaron un artículo y dice que, bueno, es un poco un reconocimiento al servicio mutual con asociados
que estén empleados nacionales, porque, bueno, obliga a los entes nacionales a hacer la retención de las cuotas sociales y cargos que la mutual le solicita, e inclusive los importes deben ser ingresados dentro de los 5 días de haberse abonado los haberes. Igual procedimiento regirá para los jubilados y pensionados nacionales. Los temas de los jubilados nacionales es todo un tema por la magnitud que tiene de cantidad de asociados, y que muchas mutuales los tienen como asociados, entonces pueden cobrar el tema de las cuotas sociales o los servicios que puedan utilizar. La parte final de este artículo dice: se invitará a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los empleados a adoptar medidas similares. O sea, porque esto es un tema nacional, digamos, las leyes son nacionales, en Capital Federal funciona y en muchas provincias también está funcionando. Simplemente queda un poco eso, ¿no? Bueno, con esto más o menos quedamos completo. Acá, como ven, dice ingresar al cuestionario. Acá están nuestro mail, porque hay veces cuando están haciendo el cuestionario, puede ser que tengan alguna duda. Entonces, bueno, nos mandan un mail para poder aclararlo. La idea es que podamos entregar los certificados, o mejor dicho, la Universidad Autónoma de Entre Ríos entregue los certificados a todos los que hayan participado de este curso. Pero bueno, los requisitos son esos, que hay que responder satisfactoriamente. Perfecto. Bueno, como les dije, ahora voy a dejarlo de vuelta en el grupo, si quieren, el link, así lo pueden descargar. Y bueno, igualmente, claro, ya lo pueden ver, es el que está puesto y pusimos al principio de la charla. Quedó una pregunta pendiente, que es: ¿la unión de dos mutuales establece la conformación de un nuevo estatuto? Claro, sí, la unión de dos mutuales es como una nueva mutual. Es como si fuera no es una federación, porque, o sea, se ha buscado eso, porque para constituir una federación hay ciertas exigencias, por eso no se constituyeron tantas federaciones, de que ser un porcentaje con respecto al padrón de la provincia o del lugar. En cambio, la unión de mutuales, a partir de dos mutuales, pueden hacer una nueva mutual. Buenísimo. Bueno, si no quedan dudas, yo ahí les dejo el link con el material y pueden descargarlo. Igual, Gonza, vamos a volver a reforzar vía correo. Vía correo, perfecto, buenísimo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, esto sería todo. Así que bueno, muchas gracias. Facultad de Ciencias de la Gestión, Universidad Autónoma de Entre Ríos.